Vamos a hablar un poco acerca de la carne y el espíritu en esta mañana. Aleluya. Y yo tengo una palabra de parte de Dios en Gálatas capítulo 5 verso 1. Yo sé que eso se ha leído, se ha releído, ustedes lo han visto, quizás en esta mañana han oído hablar mucho de algunos versículos que vamos a ver. No voy a tomar mucho tiempo, pero sí, yo entiendo que nos vamos a alimentar. Aleluya. En el caso mío, me voy a seguir alimentando porque mientras buscaba, ¿verdad? Veía cosas tremendas aquí que el apóstol Pablo tiene para nosotros. En Gálatas 5.1 dice la palabra del Señor. 5.16, perdón, vamos a comenzar por ahí. Quizá veamos el 1 más tarde, pero vamos a comenzar en el versículo 16 de Gálatas capítulo 5. Aleluya. Dice la palabra del Señor allí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aleluya. Pablo dice, aleluya, oh, aleluya, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Entonces Pablo nos invita a nosotros a andar en una vida espiritual. El hombre, nosotros lo sabemos, tiene tres partes: espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántos lo creen? Sí. Aleluya. Entonces, hay una parte de esa que nosotros debemos alimentar más que las otras. Tenemos que alimentar nuestro espíritu. Nosotros tenemos que andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. En el mismo momento en que nosotros nos tiramos de nuestra cama, nosotros tenemos que clamar al Espíritu de Dios. Tenemos que comenzar a andar en el Espíritu. Muchas veces, hace un tiempo atrás, yo me levantaba y lo primero que ponía era CNN, para ver lo que estaba aconteciendo alrededor del mundo, porque uno se iba a tirar para la calle y uno tenía que saber si iba a llover, si no iba a llover, si el dólar había amanecido alto, si había amanecido bajito, o si un sinnúmero de cosas estaban aconteciendo alrededor del mundo. Porque en media hora usted se puede dar cuenta de lo que está pasando alrededor del mundo. Pero se estaba satisfaciendo la carne, o sea, no estábamos andando en el Espíritu. El Señor nos está invitando a nosotros a andar en el Espíritu. Cuando nosotros nos levantamos, que nos tiramos de nuestra cama, lo primero que nosotros tenemos que hacer, amados hermanos, es buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Es ver lo que Dios tiene para mí en ese día. Es ver lo que Dios me está diciendo para ese día. Es buscar quizás un mensaje de la palabra de Dios. Es poner quizás la emisora cristiana. Es poner quizás un canal cristiano si es en la televisión. O es quizás irme de rodilla a buscar y a decirle: Señor, aquí estoy en este día. Yo quiero que mi espíritu se eleve. Yo quiero que mi espíritu sea impactado por tu espíritu y que yo pueda levantarme a la bendición que tú tienes para mí. Y debemos andar en el Espíritu. Porque hay un sinnúmero de ofertas que Satanás nos trae en este tiempo. Y a mí me impacta ver cómo el Señor dice: y no satisfagáis los deseos de la carne. Me está hablando la palabra de Dios ahí, que los deseos de la carne es algo que está en mí. Eso es algo que está en cada uno de nosotros. Tenemos una batalla, hermano. Usted y yo tenemos una batalla. Por lo menos yo la tengo, no sé usted. ¿Cuántos tienen batalla aquí? Aleluya. Yo pensaba, porque sí, estos son de Marte. Aleluya. Pero estamos aquí en la tierra y hay una batalla que hay en nosotros. El apóstol Pablo decía, o dice en la palabra: hay una batalla en mí. O sea, Pablo tenía esa batalla también. O sea que por él ser el apóstol Pablo no se libraba de esa batalla.
Y él vivía rogándole al Señor, él vivía clamándole al Señor: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aleluya. Pero ahí es donde está la libertad en la cual el Señor ha puesto en nosotros. Porque nos ha dado a nosotros la capacidad de elegir cómo vamos a andar. Si vamos a andar en la carne o si vamos a andar en el espíritu. Porque o andamos en la carne o andamos en el espíritu. Pero el Señor nos dice: andad en el espíritu. El Señor nos dice: no satisfagan los deseos de la carne. Los deseos de la carne están en ustedes. Los deseos de la carne están ahí porque somos carne. Pero nosotros tenemos la capacidad de parte de Dios. En el mismo momento en el cual nosotros vinimos al Señor, nosotros tenemos la capacidad de decirle a los deseos de la carne cuando vienen a mi mente, cuando vienen a mí, de decirle: detente, porque yo soy un ser espiritual y yo ando en el espíritu, porque el Espíritu de Dios mora en mí. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Carne. Estamos hablando de todo lo que se opone a Dios. Todo lo que se opone a Dios, carne. Quizás usted va a tener un momento en el cual usted se va a levantar y usted va a decir un domingo en la mañana: mira, tú estás muy cansado, quédate en la casa, no te vayas para la iglesia hoy, que tú vas demasiado a la iglesia. Y quizás puede darse el caso de que usted el domingo en la mañana tenga algo que hacer, pero quizás única y exclusivamente, ¿por qué? Porque su carne le dice que no, que se quede allí en la casa. Entonces se queda en la casa y el Señor allí está un poco triste porque quería que usted viniera a la iglesia para recibir una palabra, y usted se queda allí en la casa, y entonces Satanás comienza a bombardearlo. Mira, comienza a pasar los canales y comienza usted a alimentarse de un sinnúmero de cosas que hay allí, en aquella área, cuando el Señor quiere que usted venga a disfrutar de lo que Él tiene para usted. Pero usted se queda allí satisfaciendo los deseos de la carne. Alabado sea el nombre de Jesús. Nosotros vemos una palabra poderosa que hay allí en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 8, verso 1. Dice la palabra del Señor: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No podemos andar conforme a la carne, no podemos andar conforme a mis circunstancias, no podemos andar conforme a lo que yo estoy viviendo en el momento. Yo tengo que andar conforme al Espíritu. Porque cuando yo ando conforme al Espíritu, significa que yo me estoy acercando más y más a Dios, y entonces no hay ninguna condenación para mí. Cuando yo ando conforme al Espíritu. Aleluya. Dice aquí la palabra que no hay ninguna condenación. Y cuando yo estoy hablando de el asunto de la carne, los deseos van a venir a tu vida. Pero ¿qué pasa? Que tú no lo ejecutas. Porque Satanás vive mandándote dardos a tu mente para que tú te vayas detrás de las cosas que no, detrás de las cosas que no te agradan, que no le agradan a Dios, pero que a tus ojos quizás son agradables. Alabado sea el nombre de Jesús. Y nosotros vemos en este tiempo, ¿verdad? Un sinnúmero de cosas que Satanás está trayendo. Nosotros vemos, por ejemplo, la televisión. En la televisión, hermano, si usted se descuida, cuando viene a ver, usted está mirando pornografía de todo tipo. Si usted se descuida. Porque ahora Satanás está vendiendo la idea, porque el hombre, aleluya, cuando el hombre ve algo, el hombre se siente atraído por eso.
Pero nosotros tenemos que sujetar nuestros ojos al Espíritu, para que cuando nuestros ojos vean algo que no está conforme a lo que Dios tiene para nosotros, que nosotros podamos rechazarlos en el momento y reprenderlos en el nombre del Espíritu de Dios.